Jóvenes estudiantes, reciban un cordial saludo del área de Física 1. En esta oportunidad vamos a desarrollar ejercicios sobre análisis vectorial. Sabemos que un vector no es nada más que un segmento dirigido que nos permite dar la orientación que tiene el cuerpecito. Por ejemplo, acá tenemos el vector A, cuyo sentido está dirigido a través de esta flechita. Indudablemente vamos a generar un pequeño ángulo que es la abertura respecto al eje X, y donde ese vector va a tener sus dos componentes, la componente en el eje X y la componente en el eje Y respectivamente. ¿Y de dónde deducimos estos valores A por coseno o A por seno? Si nosotros trazamos esta línea auxiliar, aquí nos genera un ángulo recto, de tal suerte que en este triángulo rectángulo podemos aplicar coseno. Recuerda que si tengo el ángulo y la hipotenusa, cateto opuesto sobre hipotenusa me representa el coseno. Despejando entonces la componente en el eje X, me queda módulo de A por el coseno del ángulo. En método análogo podemos tener para el caso de la componente en Y. Si yo tengo el cateto opuesto, le multiplicamos por el seno. Entonces la componente en el eje Y será el valor de A por seno de al ángulo. Profe, ¿y qué pasaría si en lugar de ángulo no tenemos el ángulo, pero puedo conocer la dimensión que tendría hasta la coordenada X o el valor que tendría hasta la coordenada Y? Entonces estaríamos hablando sobre distancias. La distancia que corresponde al eje X y la distancia que corresponde al eje Y. Tendríamos la necesidad de buscar la distancia total del vector. De tal suerte que, sea por cosenos o sea por el vector unitario, podemos expresar al vector en sus dos componentes, componente en X y componente en Y. Aquí apliqué senos y cosenos porque la facilidad es que conocemos el ángulo. A cambio, en este otro caso, no conocemos el ángulo. Fíjense, no tenemos el ángulo, pero sí es lo que tenemos, ¿qué cosa? Las distancias que hay entre cada uno de los vectores. Por lo tanto, al conocer esta distancia, mi vector unitario sub i me indica cuánto avancé en X. Y en este otro, la componente sub j me indica cuánto avancé en el eje Y. Tengo la necesidad de buscar la longitud del vector, el valor r o distancia. El valor r o distancia por Pitágoras en este pequeño triangulito rectángulo, voy a utilizar entonces la siguiente relación. El valor que tenga en X al cuadrado más el valor que tenga en Y al cuadrado. Y obtenemos el valor de r. Con ello puedo buscar entonces el vector unitario de esa distancia. Y ese vector unitario es el valor que tiene en el eje X más el valor que tiene en el eje Y más el valor que tiene en el eje Z, si en caso tendríamos acá la tercera componente, dividido entre el módulo de la distancia. Este criterio me permite también expresar al vector A también en sus componentes. Entonces voy a tener la componente de A en el eje X más la componente de A en el eje Y. ¿Y de dónde voy a obtener ahora sus componentes si no tengo ángulo, profesor? A través del vector unitario que nos permite encontrar la dirección de sus componentes. Por ejemplo, nos están planteando el siguiente caso. Nos dice, se sabe que la cuerda A ejecuta una tensión de 120 newton. Entonces ya tengo un valor importante. Me dice que el valor A tiene un módulo de 120 unidades, hablando en fuerza, newton. Determine la tensión de la cuerda B, no conozco este valor, y también el peso del bloque sostenido por las cuerdas, o sea que deberíamos conocer el valor de este peso también. Pero podemos indicar lo siguiente, si tú haces su diagrama de cuerpo libre, entonces ya no voy a tener las cuerdas, voy a tener el valor de las componentes. Entonces, al hacer nuestro diagrama de cuerpo libre, tendríamos que hacer el sistema cartesiano para X, para Y, y buscar la posición que tendrían tanto el vector A como el vector B, ¿no es cierto? Adicionalmente, recuerda que el valor del peso que estaría actuando verticalmente hacia abajo es comparado con la resultante que tienen los dos vectores sobre el eje Y. Entonces, si hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre, aquí vamos a representarlo mucho mejor. Entonces tenemos el vector A que nos indicó que tenía 120 newton de peso. No conozco el valor de B.
Y debo encontrar el peso del cuerpo, pero este peso recuerda que es equivalente a tener la resultante de los vectores. ¿Correcto? Como no tenemos ángulo, pero a cambio teníamos dimensiones, esta longitud para el eje X es 3 en metros. Esta longitud para el eje Y, 4 en metros. En el valor de B tenemos que esta longitud es de 2 metros y esta longitud es de 5 metros. Entonces, con estos valores yo puedo encontrar las distancias de cada uno de estos vectores. Llamémosles distancia 1 y distancia 2 respectivamente. ¿Cómo encuentro la distancia 1? Distancia 1 vendrá a ser la raíz cuadrada de su distancia en X, que sería 3 al cuadrado, más la distancia en Y, que sería 4 al cuadrado. Por favor, sus calculadoras. Muy bien. Resultado, 5. Perfecto. Entonces tenemos el valor de la distancia para el vector A, 5 metros. Del mismo modo, encontremos la distancia para el vector B. Esto vendría a ser la raíz cuadrada. En X tenemos 2 unidades y en Y tenemos 5 unidades. Por favor, también su calculadora. Entonces tenemos la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 5 al cuadrado. ¿Cuánto resulta? Correcto, la raíz cuadrada de 29. Y con esos dos valores podemos aplicar el vector unitario y hallar los módulos respectivamente. Entonces, al descomponer el vector A, este vectorcito de acá, que está en el eje X, lo vamos a poner de color negro, este vectorcito de acá correspondería a la componente de A en X. Y este vectorcito vertical, la componente de A en Y. Del mismo modo en B, tenemos la componente de B en X y su componente de B en Y. Esto nos ayuda entonces, recuerda que si la resultante se ubica en el eje Y, la sumatoria en el eje X debe ser 0. Partimos de ese primer criterio entonces. La sumatoria de todos los vectores en el eje X debe dar 0. Quiere decir entonces que la componente B en X debe ser igual a la componente A en X. Tendríamos entonces que AX debe ser igual a BX. Profe, pero no conocemos los ángulos, pero conocemos la distancia. Le aplico el vector unitario. ¿Cómo encontramos la componente de A en X? Módulo de A por su distancia en X sobre la longitud del vector. Y en el otro caso, módulo de B por la distancia en X sobre distancia del vector. Sustituimos los valores. A nos dice que vale 120 newton, la distancia en X para A son 3 unidades y su distancia total del cable hemos encontrado acá 5 unidades. Para el vector B, entonces tenemos la distancia en X, 2 unidades y en el eje Y, su valor completo del vector B, raíz de 29. Entonces despejemos el valor de B. Raíz pasa a multiplicar y el 2 a dividir. Por lo tanto, B nos quedaría como expresión, tenemos el producto de 120 por 3 por raíz de 29. Y en la parte inferior vamos a tener el producto de 5 por 2. Por favor, todos agarren su calculadora y desarrollemos este resultado. Tenemos entonces 120 por 3 por la raíz de 29. Y lo dividimos 5 por 2. ¿Cuánto obtenemos entonces? 193.87. ¿Correcto? 193.87 newton. Y ese sería entonces el módulo de la fuerza del cable B. ¿Correcto? Como ya conozco el cable A y acabamos de conocer el cable B, podemos encontrar la resultante de esos dos vectores. Por lo tanto, la resultante, como se ubica en el eje Y, solamente analizamos en el eje Y. Y entonces diríamos lo siguiente. Profesor, en el eje Y sucede entonces que la sumatoria de sus componentes de A y B viene a ser equivalente a la resultante de los vectores. Entonces voy a tener la resultante es igual a la componente de A en X más B en Y. Entonces reemplazamos esos valores. ¿Cómo encuentro la componente de A por vector unitario? Módulo de A por su distancia en Y sobre distancia del vector.
¿cómo encontramos el módulo de BY? Tenemos B por su distancia en el eje Y sobre el módulo del vector, la distancia del vector. Reemplacémosles esos valores y entonces nos quedaría, la resultante es igual, módulo de A ya tenemos que es 120, por su distancia en Y, para A es 4 unidades. Distancia de todo el vector A es 5 unidades. Lo sumamos con la expresión de B. Acabamos de conocer B por aquí. Entonces tenemos 193,87 newton. Su distancia en Y para B tiene 5 unidades. Y la longitud de todo el vector, la longitud del vector, raíz de 29. Reemplacemos entonces estos valores calculando respectivamente. Entonces agarramos nuestra calculadora y tenemos 120 por 4 entre 5, todo eso le sumamos 193,87 por 5 entre la raíz de 29. ¿Cuánto nos resulta? Correcto, 276 newton. Y ese es el valor de la resultante. Pero esta resultante, a su vez, es el mismo valor del peso del cuerpecito que cuelga. Por lo tanto, podemos asumir que el peso del cuerpo también equivale 276 newton respectivamente. Y de esta manera estamos verificando resolución de problemas con vectores en 2D. Muchísimas gracias, jóvenes. Nos estamos viendo en otra oportunidad.